Sin importar el idioma, en Radio María hablamos la misma lengua de la evangelización. Pertenecemos a la familia mundial de Radio María, 95 emisoras en más de 84 países en 5 continentes. Transmitimos en los 100.7 FM gracias a la divina providencia y al apoyo del voluntario y de miles de oyentes. Radio María, TIMIL, una sola radio, una sola misión. Todas las personas tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos de Justicia, este espacio que de manera semanal realizamos entre la Defensa Pública, el Poder Judicial y Radio María para hablar de temas judiciales, pero también en materia legal y relacionada a agrario, a penal, a laboral, a todos los temas que semanalmente desarrollamos en este espacio para que usted también conozca y se asesore del trabajo que realizan nuestros compañeros los defensores públicos en todo el territorio nacional, especialmente para las personas que no tienen los recursos para contratar un defensor en algún proceso. Recuerden que pueden acercarse a la Defensa Pública del Poder Judicial para hacer sus consultas en las materias que manejamos y también así poder tener una asesoría legal en alguno de los procesos. Recordarles, aquí se los voy a mencionar, estamos en materia laboral, penal juvenil, laboral, pensiones, contravenciones, y también se trabaja mucho, nuestros compañeros trabajan mucho en materia indígena. Hay algunos proyectos muy interesantes que se desarrollan en territorio indígena, y también otro muy importante que lo pueden ver en nuestras redes sociales, que se llama Afrojusticia, que es un proyecto que se está desarrollando con la población afrocostarricense, también de acceso a la justicia. Así que son todos de los proyectos dirigidos a todos los ciudadanos de nuestro territorio que requieren alguna asesoría y apoyo legal en todos estos procesos. Así que desde luego también invitados, y hoy es un título que tal vez no es muy atractivo y muchos se van a preguntar, ¿qué es eso? Vamos a hablar de tema sumarios interdictales, que es en materia agraria. Muy importante a quienes nos están observando por el Facebook de Radio María y también quienes nos escuchan por la frecuencia de radio. Esto es un tema interesantísimo que vieran que con nuestro invitado, que ya les vamos a decir, que bueno, ya lo han visto, también lo hemos venido anunciando, a nuestro compañero Jesús Chávez, que está aquí con nosotros. Lo conversamos antes y yo le decía, Jesús, explíqueme qué es sumarios interdictales, porque yo no entiendo qué es eso. Pero vean, si ustedes tienen alguna propiedad, un terreno en alguna parte del territorio nacional y no lo tienen vigilado en el buen sentido, lo han descuidado, tienen una finca grande en un lugar muy lejano y no sé cuántos meses tengo de no ir a visitarla, no sé en qué condición está porque estoy muy ocupado, este tema le va a interesar porque tiene que ver mucho con el tema de posesión de los terrenos. Así que es muy importante, si usted tiene una finca, una propiedad, aunque sea pequeñita, este programa sé que les va a interesar. Hoy, 22 de julio, es un día muy importante porque sé que tenemos una audiencia que nos va a estar escuchando. Hoy es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Según la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, hoy nos mandaban un documento y se estima que en nuestro país la mujer destina semanalmente un promedio de 35 horas, datos del INEC, 35 horas por semana para trabajo doméstico. Interesante, ¿verdad, Laura? Laura, que ahora le mencionaba este tema, de todas las personas que nos escuchan, y sabemos que hay muchas amas de casa que están trabajando. Así que es un tema súper importante y felicidades para todas. Así que recuerden, hoy 22 de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico. Así que antes de comenzar Tiempos de Justicia, vamos a hacer nuestra oración del día de hoy. Gracias, Señor, por este nuevo día que tenemos hoy, que nos encontramos con salud,
que tenemos a nuestros seres queridos también muy cerca hoy, quienes desde muy temprano hemos salido también para nuestros trabajos, nuestros hijos para el estudio y también todos nuestros seres queridos que están cerca de nosotros, que todos estén bien, que los protejas donde quiera que se encuentren y siempre nos ilumines hoy en tiempos de justicia para llegar con un mensaje de guía, de ayuda para todas personas que lo necesitan. Como yo lo mencionaba antes, Señor, hoy día del trabajo doméstico, queremos pedir también por todas aquellas mujeres que hacen esa importante labor en sus casas, que trabajan para tenernos a todos nuestra ropita, nuestro trabajo, un trabajo muy importante que se hace en casa y que muchas veces pasa desapercibido. Hoy lo resaltamos aquí en Tiempos de Justicia y en Radio María a todas las mujeres que trabajan en sus casas, velando por los hijos, por todas las personas que están a cargo en los hogares costarricenses. Así que, Señor, una bendición para todas ellas, ilumínales, dales fuerza para que sigan haciendo ese importante trabajo que es parte vital en el día a día de todos los seres humanos. Así que, Señor, acompáñanos esta semana también y desde luego también un abrazo fraterno, ilumina a todos los guanacastecos que sabemos que esta semana están de fiesta por la anexión, todos esos costarricenses que con su gran labor hacen un país cada vez más grande, este hermoso país que es Costa Rica. Señor, bendícenos a todos y acompáñanos siempre. Amén. Continuamos con Tiempos de Justicia. Don Jesús Chávez es un compañero defensor público en tema agrario, que como bien lo decía al inicio del programa, hoy vamos a hablar de la posesión de los terrenos. Así que todos los que tengan propiedades, don Jesús, bienvenido a Tiempos de Justicia y un tema súper importante. Buenos días, don Jaime. Buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento. Y bueno, un caluroso abrazo a todas las personas guanacastecas, porque efectivamente esta semana estamos de 201 años, estamos cumpliendo 201 años de esa anexión de esa hermosa provincia de Guanacaste. Y allá tenemos muchos compañeros defensores públicos, también para todos los que nos escuchan en Guanacaste. Hay defensas públicas, Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya. Allá hay compañeros en todas las materias que lo mencionaba anteriormente. Si requieren de alguna asesoría sobre los temas que mencionamos, allá hay defensa pública. Así que también los voy a invitar de ya para que las redes sociales de la defensa pública las vean el viernes, porque les tenemos alguna sorpresa ahí, mensajes de nuestros compañeros defensores públicos que están allá en la provincia de Guanacaste. Así que también un saludo para todos allá. Totalmente de acuerdo, Jaime. Don Jesús, vamos a entrar en materia. Sumarios interdictales. Uno escucha ese término y dice, ¿qué será eso? ¿Verdad? Pero ya, como yo les decía, ya con Jesús anteriormente conversé desde luego en la oficina para preparar nuestro programa el día de hoy y vieron que es muy interesante, especialmente para todas las personas que tienen propiedades en el territorio nacional. Vamos a comenzar desglosando la palabra. ¿A qué se refiere cuando uno dice sumario? ¿Qué es sumario? Perfecto, don Jaime. Bueno, antes de empezar así como con la palabra sumario, a mí me gusta también claro. Recordarles a las personas que nos escuchan en este momento que este año estamos con el Código Procesal Agrario, ¿verdad? Y es una figura, los procesos sumarios que vienen a proteger o están dentro del Código Procesal Agrario. Sin embargo, desde 1982, que se crea la Ley de Jurisdicción Agraria, ya son procesos altamente conocidos por los juzgados agrarios y por parte de los defensores públicos que conocemos esta materia. Nada más también procedo a recordarles que a nivel de la defensa pública agraria nos ubicamos en diferentes puntos específicos para dar ese verdadero acceso a la justicia a las personas usuarias. Hablando de Guanacaste, bueno, tenemos en Liberia, tenemos en Santa Cruz y tenemos en Nicoya, defensores públicos agrarios, y bueno, también en Jicaral, que hacen como un soporte, ¿verdad? Sin embargo, Jicaral no es de la provincia de Guanacaste, pero bueno, está cerquita y por eso tratamos siempre de llevar ese acceso a la justicia a las personas usuarias del sistema judicial, principalmente en la materia agraria. Cuando hablamos de un proceso sumario, don Jaime, nuestra legislación, por lo menos en materia
agraria tenemos dos tipos de procesos. Bueno, tenemos varios tipos de procesos, contenciosos y no contenciosos. Entre los contenciosos, generalmente tenemos dos líneas, un proceso ordinario y un proceso sumario. Un proceso ordinario generalmente es un proceso bastante largo, ¿verdad? Porque se discute temas como de propiedad, ¿verdad? Y un proceso sumario es un proceso más rápido, más ágil, con plazos más cortos, donde viene a buscar esa asunto de urgencia de la situación. Entonces, un proceso sumario, palabras sencillas, es un proceso más cortito, en plazos, en tiempo, en resoluciones, en menos mecanismos judiciales, para que una persona usuaria pueda tener una debida protección a lo que está buscando mediante ese proceso. En este caso, que lo vamos a ver más adelante, en los interdictos, propiamente lo que va a proteger es la posesión, no la propiedad, la posesión en sí. Ok, sumario, entonces ya tenemos que, para desglosar la palabra, son procesos más ágiles, más rápidos, ¿verdad? Ahora le sumamos la otra palabra, interdictales. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto, Jaime. Entre los sumarios encontramos varios. Tenemos desalojos, interdictales, y bueno, viene una lista bastante importante de cuáles son los procesos sumarios, esto con el Código Procesal Agrario. Entre ellos tenemos los procesos sumarios interdictales, que son tres que más adelante los vamos a ver. Tenemos el de amparo, el de restitución y el de remoción de mojones o reposición de linderos. Yo hablo de remoción de mojones porque me quedé con el chip pasado de la legislación, pero bueno, ahora con la nueva legislación es reposición de linderos. Estos procesos interdictales lo que vienen a buscar es esa rapidez o esa agilidad en que una persona pueda proteger su posesión, pero tenemos que tener una idea de que posesión y propiedad son dos figuras totalmente diferentes. Entonces, la posesión en sí, tenemos todo un capítulo en el Código Civil, ¿verdad? 277 en adelante que nos viene a hablar del tema de qué es la posesión en sí. Pero prácticamente la posesión podemos definirla como cuando una persona tiene bajo su mano o su poder un objeto y sobre este objeto aplica la figura como un dueño, ¿verdad? Pero no es el dueño, lo que tiene es la posesión. Entonces, esos sumarios interdictales, lo que viene a proteger a la persona usuaria es la posesión. Y en el mismo Código Civil, don Jaime, encontramos que la posesión se adquiere cuando esa persona tiene bajo su poder, ya sea un bien mueble o inmueble, más de un año esa posesión. Ahí es donde estamos hablando de posesión, ¿verdad? Cuando se adquiere y qué es la posesión, que es totalmente diferente a la propiedad y a las acciones reales que protege la propiedad. El sumario interdictal protege nada más la posesión, una posesión actual y momentánea. Aquí yo me recuerdo el ejemplo que hablábamos de Jesús y también para todos los amigos que nos escuchan por la frecuencia de Radio María y también nos ven por las redes sociales, porque usted acaba de decir un tema importantísimo que después lo vamos a ver, el tema de los plazos, pero yo le preguntaba a don Jesús en su momento, digamos, si yo tengo una propiedad en Guanacaste, ahora que estamos hablando de Guanacaste, yo soy el dueño, pero puede haber una persona que la tenga en posesión, ¿verdad? Eso es un poco lo que vamos a conversar hoy, porque no necesariamente quien está en la propiedad es el dueño. Entonces, como bien nos decía don Jesús, hay varios, en los sumarios interdictales, que ya bien lo explicaba, hay por decirlo de alguna forma, tres figuras. Entonces vamos a empezar a desglosarla para que también vayamos aprendiendo y desde luego quienes tengan alguna duda o algún comentario, recuerden que tenemos habilitadas las vías para que le consulten a don Jesús sobre estos temas, ¿verdad? Recuerden, 8510-1007 por WhatsApp. Nos pueden mandar ahí un mensajito y nuestra compañera Laura va a estar ahí pendiente. Y también el teléfono 4000-1008 si quieren hacernos la consulta. Así que aprovechar. Don Jesús, hablemos de esas tres figuras de los interdictos que usted nos mencionaba.
Claro, don Jaime. Igual voy a empezar como por un ejemplo con esta idea que usted nos está regalando, ¿verdad? Como para llevar una línea y tratar de explicar mejor el tema de los interdictos. A mí me encanta decir que yo soy de Orotina, ¿verdad? Yo soy propio de Orotina y volviendo a que estamos en anexión, un ejemplo que yo tengo una propiedad en Santa Cruz, en Guanacaste. Entonces, esa propiedad yo prácticamente la descuido año y medio. ¿Qué es la descuido? Bueno, no le fui a dar mantenimiento, no la fui a vigilar. Es una propiedad en Guanacaste que está a nombre mío, ¿verdad? Yo soy el propietario registral. Después de año y medio, me presento a la finca o a la propiedad y veo que hay otra persona que está en posesión, ¿verdad? Y ya no soy yo propietario registral, ¿verdad? Sino hay una tercera persona, digamos, está Jaime en posesión de ese terreno. Está Jaime trabajando esa propiedad, está Jaime haciendo actividades agrarias, ¿verdad? Porque también para tener nosotros esa competencia en materia agraria es importante que sobre el fondo o uno de los sujetos se dedique a la actividad agraria, ¿verdad? Entonces, de ahí yo dejé de ser el poseedor. Soy el propietario, pero no el poseedor. Exactamente, soy el dueño registral, soy el propietario. Ante el registro y muy probablemente ante ciertos vecinos, yo soy el dueño registral. Pero ya hay una persona ahí que está poseyendo mi propiedad, está poseyendo mi inmueble, está trabajando mi inmueble. Entonces, a esa tercera persona, que dijimos que era usted, Jaime, es donde estas tres figuras, o por lo menos dos, que es el amparo y la restitución, va a protegerlo, ¿verdad? Va a decir, usted poseedor tiene ya un derecho por estar más de un año trabajando o realizando actividades agrarias dentro del inmueble. Entonces, es ahí donde vamos a ver la diferencia entre un amparo y una restitución, pero sobre todo haciendo énfasis en este ejemplo. Entonces, si yo llego, ¿verdad? Jesús, y usted está más de un año en esa propiedad, en mi propiedad, perdón, y empiezo, Jaime, esa propiedad es mía y le doy 15 días para que salga. Ahí la legislación dice que usted, siendo el poseedor, yo le estoy perturbando, yo le estoy molestando esa posesión que usted tiene, ¿verdad? Entonces, ante esa perturbación es donde cabe el proceso interdictal de amparo de posesión. O sea, vamos a ver si entendí. Usted es el propietario. Yo soy la persona que ingresó. Tengo más de un año de estar haciendo labores agrarias en la propiedad que no es mía. Yo ingresé ahí, pero si usted como propietario viene y me dice que tengo que retirarme, ahí cabe esa figura. Claro, porque ahí es donde automáticamente la legislación me dice, usted le está perturbando la posesión, ¿verdad? Y yo, Jaime, tenía esa posesión del terreno y llega el dueño registral o cualquier otra persona, ¿verdad? No necesariamente, digamos, yo agarré el ejemplo de yo dueño registral, pero puede ser cualquier otra persona que le está perturbando esa posesión que usted tiene, ¿verdad? Y esa perturbación puede ser inclusive por un mensaje de texto, ¿verdad? Por un enfrentamiento, por una simple carta, ¿verdad? Lo que hay que hacer es demostrar esa perturbación, pero bueno, además demostrar que usted es el poseedor, ¿verdad? De ese inmueble. Entonces, es ahí ante esa perturbación, que es el 265 del Código Procesal Agrario, donde usted, Jaime, ¿verdad? O cualquier persona usuaria que esté en posesión y le perturbaron esa posesión, podría accionar este sumario interdictal. ¿Y por qué sumario? Es un proceso ágil, es un proceso rápido, y lo que me va a proteger es la posesión. No me va a decir quién es el dueño. Sino es quién está en el terreno en su momento. ¿Quién está en posesión? Una posesión actual y momentánea. Ok, ese es el de amparo. Ese es el de amparo. Ok, don Jesús, tenemos, me dice Laura, que tenemos una llamada. Vamos a aprovechar para desde luego, claro, aprovechar que está don Jesús, defensor público agrario, para hablar sobre estos temas. Adelante. Muy buenos días, que Dios los bendiga, que Dios los proteja de todo peligro y gracias a Dios que hoy está un día muy lindo, lleno de agua. Quería hacerle una preguntita. Vea, nosotros tenemos 15 años de vivir aquí, en Naranjo de Alajuela.
en la finca de Carlos Corrales. Nosotros la hija de él hizo un contrato para que venda, comprarle la propiedad. Pero él siempre dice que los va a dar la escritura y el plano. Yo tengo los 12 millones de colones para pagárselos a él, pero él no quiere desagregar la propiedad. Y entonces dice que en el momento de que mi esposo muera, entonces a mí me agarra y me tira afuera. Yo siento que yo tengo derecho de estar 15 años yo tengo 5 años de vivir con él, pero él tiene más. Él es una persona de 81 años. Y ahora la hija hizo un contrato, ya el contrato terminó a los 4 años, y ella le pasó la casa de que el esposo mío hizo, se la pasó al dueño de la propiedad. Entonces, ahora el contrato terminó, ya el contrato se anuló, ya terminó. Entonces, eso es lo que él dice, que cuando el señor muera, entonces a mí me tira afuera. Pero yo siento que ahora lo que ustedes están diciendo, que ya uno tiene por estar, porque yo no estoy negándome a la plata, pero él no quiere desagregar el terreno. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Y desde luego que claro que el agua también forma parte de estos hermosos días, porque sin el agua no viviríamos, ¿verdad, don Jesús? Sabemos también que cada caso es diferente, pero bueno, lo que podamos desde luego orientar a nuestra querida hermana. Gracias, don Jaime, y muchas gracias a la persona usuaria por la consulta. Aquí hay varios elementos y me voy a salir tal vez un poquito del tema hoy, pero tal vez a otra persona en Radio Escucha le pueda servir la información. Cuando esta persona usuaria nos habla de 15 años de posesión, ¿verdad? O 15 años de vivir en una finca, ¿verdad? Supongo que están haciendo algún tipo de posesión. Muchas personas tratan o se confunden con el tema de, como yo ya tengo más de 10 años de estar en una propiedad, yo ya tengo un derecho, ¿verdad? Que es el que generalmente, que lo hemos visto muy por encima, pero en algún momento podemos sacar un programa de eso, es el tema de la usucapión, ¿verdad? Hay dos temas de usucapión en materia agraria, la usucapión común y la usucapión especial. En los dos, solo uno de los requisitos, Jaime, es la posesión decenal. Tiene que completarse más requisitos. Digamos, en una común, vamos un título relativo y buena fe. En una especial, los 10 años y el estado de necesidad, por ejemplo. Pero es solo uno de los requisitos. Entonces, automáticamente, cuando uno atiende a una persona usuaria y le dice, ya tengo 15 años de poseer un terreno, entonces ya uno podría ir enfocando como profesional en derecho o haciendo un énfasis en un tipo de usucapión, pero eso es uno de los requisitos, se ocupan más requisitos. El caso que nos expone la señora, pero aproveché eso para explicarle, es porque muchas personas llegan a nuestras oficinas a decir, ya tengo más de 10 años, ya esa propiedad es mía, pero bueno, se ocupan otros elementos. Sin embargo, la señora nos habla también de un contrato, ¿verdad? Hay que determinar ese contrato de qué es, si es un contrato de arrendamiento o si es un contrato, porque también nos hablaba de un tema de segregar un lote. Entonces puede ser tal vez una acción de compraventa, ¿verdad? Entonces hay que determinar muy bien qué es ese contrato. Y efectivamente, si no me equivoco, y a lo que nos dice la señora, por haber un tema ahí de una segregación de un lote, podríamos hablar de un incumplimiento contractual. Entonces, son factores que las personas, obviamente con más información que le dan a un profesional en derecho, o en este caso a un defensor público, ya el defensor público tendría que llevar cuál es la estrategia de defensa y cuál es la acción que debe presentar. Así, con la poca información que nos da la señora, casi que diríamos que es un incumplimiento contractual, pero igual habría que revisar el contrato, habría que revisar
la más información que nos pueda dar la persona usuaria que nos hizo esa primera llamada, y sobre todo recordarles, si ella es de Naranjo, que en San Ramón tenemos una especialista en agrario. En la Defensa Pública de San Ramón existe una licenciada, que es la licenciada Ana Cristina Hernández Steller, que es defensora pública agraria. Perfecto. Tenemos otra consulta, don Jesús, adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, señor, es que yo soy una adulta mayor de 81 años y no puedo solicitar la pensión porque aparezco con una finca y yo ante Dios no tengo nada. Bueno, perfecto. ¿Qué podemos decirle, don Jesús, a esta señora? Bueno, ahí lo primero que debería valorarse, don Jaime, es porque si la señora sale con una finca inscrita a su nombre, ¿verdad? Y lo primero que deberíamos es comprobar esa información en el Registro Nacional. Y ya con la información que nos da el Registro Nacional, valorar dónde es que está esa propiedad. Porque el Registro Nacional, bueno, es un ente con bastante antigüedad y en los últimos años, con muchos proyectos, ha tratado de darle esa seguridad jurídica, sobre todo a todas las personas de este país, en el tema de ubicar dónde están las propiedades, en el reemplanteo de los linderos y planos y todo lo demás. Entonces, lo primero que debería de verificar esta persona usuaria es si la información o la denegación de la pensión que le están dando por un tema de que tiene una propiedad, es determinar si esa propiedad existe o no, ¿verdad? En el registro, determinar dónde está y bueno, ya luego determinar qué es lo mejor para ella, ¿verdad? Si tiene que vender la finca, si tiene que traspasarla, si tiene que donarla, para poder optar por esta pensión. Pero efectivamente uno de los requisitos, bueno, las negaciones de pensiones es que las personas generalmente tienen propiedades inscritas y ahí es donde... La recomendación para nuestra hermana es, en la medida de lo posible, en el Registro Nacional averiguar bien qué podría aparecer bien a nombre de ella, si es que efectivamente lo... Sí, o inclusive desde la página del Registro Nacional las personas usuarias podrían, con los permisos respectivos, determinar si efectivamente tienen una finca inscrita a su nombre con el número de cédula, ahí sale, o inclusive en esa negación de pensión, es muy probablemente que ahí le dicen dónde está. Que ahí está la información, por lo menos de lo que están. Por eso, y ya luego tratar de ubicarlo, ¿verdad? Generalmente se ocupa la ayuda de un especialista, en este caso un topógrafo, para determinar dónde está esa finca. Si no se ubica, lo que habría que determinar es si hay que cancelar la propiedad. Ok. Ya estamos hablando hoy sobre los procesos sumarios interdictales, que bien nos decía don Jesús desde el principio. Los sumarios son procesos más ágiles y en temas interdictales hay tres figuras que ya habló del amparo, ¿verdad? Que era cuando estoy en posesión y llegan a decirme que me tengo que... Vamos a continuar en pocos minutos, don Jesús, con eso, retomar los tres, porque tenemos más consultas, Laura. Entonces, claro que desde luego nos gusta desde luego también relacionado con el tema agrario, que don Jesús es defensor público, así que adelante, Laura, aprovechar usted este espaciocito. Claro que sí, por acá dice, una persona en mi propiedad cerró 200 metros, construyó un rancho donde vive desde hace más de 10 años. La idea es que esta persona fuera pagando el lote, pero nunca pagó nada. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Desalojar a la persona o cómo puedo hacer para recuperar este terreno? Gracias, doña Laura, y bueno, muchas gracias a la persona usuaria también que nos hizo esa consulta. Y igual, verdad es que es muy poca la información, tal vez tratar de guiar a las personas y radioescuchas y que tienen estas dudas. Siempre lo mejor es buscar un especialista, ¿verdad? Y si es un tema agrario, buscar la defensa pública y agraria más cercana al inmueble o donde viven para asesorarse. Cuando nos habla de igual, de que cerró 200 metros, de que debía de pagar y que nunca pagó, automáticamente uno piensa en un contrato, ¿verdad? Y habría que determinar las cláusulas de ese contrato y verificar si hubo o existió un incumplimiento contractual.
Si es que hay contrato. Si es que hay contrato. Porque si fue de palabra, es más complicado. Sí, pero cuando la persona usuaria, digamos, nos está hablando que hubo una segregación y todo eso, tuvo que haber por lo menos una escritura pública, ¿verdad? Tuvo que haber, para hacer una segregación, ocupamos un plano, ocupamos ir donde un notario, ¿verdad? Donde de la finca madre segregamos ese lotecito o ese pedazo de terreno y, bueno, ya nace en vía jurídica otro nuevo terreno. Entonces, generalmente en esos documentos siempre hay, en esos casos siempre hay un documento o hay un contrato. ¿Qué pasa? Habría que ver si esas cláusulas se pusieron en ese contrato. Porque es muy normal, don Jaime, que se haga una donación de terreno, ¿verdad? Se hagan todas los requisitos de una donación, todas las especificaciones, pero un acuerdo verbal, decimos, pero entonces usted me lo paga 500,000 por mes, digamos un ejemplo, ¿verdad? Pero eso nunca lo estipulamos en el contrato. Entonces tenemos que valorar la prueba y verificar si es conveniente ir a un proceso donde debemos primero demostrar que hubo un contrato verbal, si fuera el caso. Y bueno, ya hay que determinar lo que corresponde. ¿Verdad? Exactamente, pero digamos, siempre es importante como ese contacto del profesional en derecho con la persona usuaria. Inclusive por eso, digamos, cuando hacen este tipo de llamadas a la oficina, yo siempre digo, bueno, o tratamos de coordinar una cita, o puede venir estos días que es una oficina, o inclusive, si fuera el caso, nosotros defensores públicos nos trasladamos a las viviendas, ¿verdad? Si la persona no puede llegar hasta nuestra oficina, pero ese contacto, esa información, ese hecho, basamos nuestra estrategia de un proceso y ahí es donde valoramos cuál es la acción que se debe presentar, ¿verdad? Okay. Vea que realmente la gente llama y bueno, estas consultas es porque hay un contrato, ¿verdad? Hay que valorar qué es lo que dice ese contrato, qué fue el consentimiento que las partes dieron en ese contrato, que con la firma lo aprobaron, ¿verdad? Perfecto. ¿Otra consulta, Laura? Por acá nos dice, buenos días, felicitaciones por tan valioso programa. Yo soy una persona que se gana la vida como peón agrícola y lo que gano apenas alcanza para sobrevivir con lo más mínimo. Por ello, jamás podría pagar un abogado. Tengo una situación con unos lotes y además unas deudas. Quiero saber si la defensa pública me podría ayudar en este caso. Soy de Pérez Celedón, gracias y Dios les bendiga. Allá tenemos defensores públicos, ¿verdad? A nuestro usuario o hermano, como queramos decirlo. Hay defensores públicos, don Jesús, ¿qué podríamos recomendarle? Gracias. Efectivamente, don Jaime, en la defensa pública de Pérez Celedón tenemos un defensor público agrario que es el licenciado Miguel Fernández Ureña, y es uno de los más viejitos que tenemos en la unidad. Entonces, su profesionalismo es invidiable. Entonces, podría acercarse a valorar este tema con la persona defensora pública. Podría acercarse siempre y cuando teniendo en cuenta si es que estas deudas, nos dijo situación de deudas, o si la situación de lotes o él como sujeto, ¿verdad? Y realiza alguna actividad agraria, porque nosotros primero tenemos que comprobar esa actividad agraria, ¿verdad? Para poder presentar un proceso en la jurisdicción agraria. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces llega una persona usuaria y dice, es que lo único que tengo es una casa habitación, ¿verdad? Pero no hay una actividad agraria, una actividad de siembra, de ganadería, de cultivo. Entonces ahí sí nosotros no tenemos esa competencia. Pero demostrando la competencia agraria, efectivamente cualquier persona usuaria que nos escucha o que alguien les pide un consejo, podría acercarse a las oficinas de la defensa pública y ser atendido por un defensor público agrario. Físicamente, don Miguel, ¿dónde está? ¿En los tribunales de Pérez Celedón? En los tribunales de Pérez Celedón, en el segundo piso. Segundo piso. Entonces ahí está la ubicación para nuestro oyente para que en algún momento pudiera darse la vueltecita y buscar a don Miguel. ¿Había más consulta, Laura? Ok, perfecto. Vamos a retomar el tema que estamos hoy, los sumarios interdictales, ya retomando. Don Jesús, amparo muy breve y sigamos con el siguiente. Ok, amparo muy breve era cuando yo estoy en posesión de un terreno y llega una tercera persona a perturbarme esa posesión, a molestarme,
a incomodarme esa posesión que yo estoy ejerciendo. Entonces es ahí donde nace esta figura, sumario interdictal, proceso rápido, con plazos más cortos, donde lo que vamos a buscar es por medio de una persona juzgadora que nos deje en posesión de ese inmueble, ¿verdad? Donde vamos a demostrar, bueno, a solicitar a la persona juzgadora que tal persona llegó a perturbarme la posesión, entonces que le prevenga a esa persona a no seguir perturbando mi posesión. Eso es lo que vamos a buscar en un proceso sumario interdictal de amparo de posesión. ¿Qué es importante, Jaime? Tanto para el amparo como el de restitución y como el de reposición de linderos o remoción de mojones. Que hay un plazo de caducidad de 3 meses. ¿A qué me refiero? Que si esa perturbación pasó luego, o sea, presentamos el proceso, pero la otra parte demuestra que los hechos fueron hace más de 3 meses de cuando se iniciaron los procesos, esa acción interdictal o sumario interdictal se encuentra caduco. Entonces, ¿qué es lo que siempre las personas usuarias deben de tomar en cuenta en un proceso sumario interdictal? La caducidad. O sea, que las perturbaciones, desde las perturbaciones o el despojo de la propiedad o un mueble, no pueden pasar más de 3 meses sin poner la acción interdictal. Entonces, generalmente, lo que yo siempre les recomiendo a las personas que nos escuchan en este momento es que cuando pase esa perturbación, que cuando pase ese despojo, que cuando pase esa remoción de linderos, no pueden pasar más de 3 meses sin asesorarse, no pueden pasar más de 3 meses sin que un profesional en derecho les ponga esta acción interdictal. Okay. Vamos con la restitución. ¿Qué es la figura de restitución? Volvemos al caso inicial, don Jaime. Entonces, la misma propiedad en Guanacaste. Sigo yo con Guanacaste, pues estamos de fiesta. Esa propiedad en Guanacaste que usted está en posesión y yo llegué de la nada y lo saqué. Lo agarré de mi propiedad y lo saqué. No le dejo hacer más la posesión que usted estaba ejerciendo sobre la propiedad y lo despojé. O sea, aquí sí ya hay movilización, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Contraria a la otra que era meramente perturbar. Aquí lo está sacando de la propiedad. Correcto. Aquí le estoy diciendo, usted salga de mi propiedad y lo saqué. ¿Verdad? No, más bien no salga. O sea, de un solo tiro lo saqué de mi propiedad. Entonces, la palabra restitución es igual a restituir. Entonces, usted, Jaime, o la persona que estaba en posesión, lo que va a solicitar es que me restituya esa posesión que me sacaron o que me quitaron. ¿Verdad? El de amparo, perturbación. Hay una perturbación, pero usted sigue siendo el poseedor. El de restitución, me despojaron de la propiedad o de la posesión, entonces yo voy a solicitar, se me restituya esa posesión. La caducidad es lo mismo, ¿verdad? Son unos 3 meses desde que lo despojaron de la propiedad o de la posesión, más bien. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese tema de la caducidad. Pero usted, Jaime, más de 1 año de posesión, llegó un tercero, lo sacó de la propiedad, entonces yo le voy a solicitar a un juez agrario que me restituya esa posesión que me quitaron, que tenía y que me quitaron. Entonces, son 2 figuras totalmente diferentes, ¿verdad? Se encargan de proteger la posesión, el amparo cabe con la perturbación, la restitución con el despojo, ambos de las posesiones. El Código Procesal Agrario dice que se puede equivocar la persona de proceso, digamos, puede ser que ponga un proceso de amparo de posesión y era de restitución, ¿verdad? Pero en este caso, en estos sumarios interdictales, no va a importar porque el juez tiene la potestad de, en su sentencia, corregir lo solicitado. Okay. Pero sí es muy importante, sobre todo
a la hora de que vamos a llevar una estrategia de defensa, identificar cuál es el sumario interdictal que vamos a poner. Entonces, amparo, posesión, perturbación, restitución, posesión, despojo. Figuras totalmente diferentes. Una busca el que no me perturbe, el que no me moleste más la posesión que tengo sobre, en este caso, sobre un inmueble, y el de restitución lo que busca es que me restituya la posesión que me quitaron sobre un inmueble. Donde me sacaron, por decirlo de alguna forma. Donde me sacaron. Remoción de mejoras, es lo correcto. Remoción de mojones. De mojones, perdón. De mojones, es sí. la tercera, el tercer aspecto. Correcto. Remoción de mojones, don Jaime, generalmente es entre dos colindantes, ya sean dos dueños registrales, dos poseedores, un dueño registral, un poseedor, pero sobre todo sobre dos colindantes. ¿Y qué pasa? La cerca siempre ha estado en un lugar. Era una cerca de alambre de púas, poste vivo, siempre ha estado en un lugar. Y un pronto a otro, mi colindante, mi vecino, pasó la cerca. Se metió 1 metro más, o 2 metros, o 5 metros más. Corrió la cerca, sea para allá, sea para acá, movió la cerca vieja y hizo una cerca actual, ¿verdad? Entonces, dentro de esos 3 meses, ¿verdad? Porque la caducidad aplica para los 3 procesos interdictales, amparo, restitución y el de reposición de linderos. Entonces, la persona que crea que se ve afectada en su derecho va a interponer este proceso. ¿Para qué? Para que el juez o la persona juzgadora vuelva a solicitarle al demandado que vuelva a poner la cerca donde estaba, ¿verdad? Un proceso ágil, rápido. ¿Por qué? Porque después las partes, si aún no tienen que irse a otro proceso para definir dónde es que va esa cerca. Si es que alguna de las partes tiene esa inconformidad. Pero esta reposición de linderos lo que busca es reponer el lindero donde estaba, ¿verdad? A la cerca vieja. Igual se ocupa testigos, prueba que demuestre dónde era que iba esa cerca, que demuestre dónde o cuándo fue que sucedieron los hechos. ¿Esto por qué? Porque recordemos el plazo de la caducidad. Entonces, lo que vamos a buscar es que una persona juzgadora nos reponga o ordene reponer el lindero donde estaba antes de que lo movieran. Y si las partes tienen alguna inconformidad, bueno, van a tener que irse a otro proceso, ya sea un proceso no contencioso del linde y mejoramiento o un proceso no contencioso del linde o un proceso ya contencioso de deslinde y amojoramiento, ¿verdad? Aquí en tiempos de justicia, recuerdo la vez anterior que usted nos acompañaba, creo que hubo una consulta de un señor sobre el tema de que movieron la cerca. ¿Ocurre mucho eso en nuestro país, ¿no? Vieras que depende de la zona. Va a depender mucho de la zona. Don Jaime, por lo menos yo le hablo de mi zona, que es acá en la competencia de San José. Sí ocurren, pero no es como lo fuerte, ¿verdad? Sobre todo por experiencia y por los compañeros, sé que sucede mucho como en la zona del Atlántico, ¿verdad? Donde son propiedades más grandes, me imagino. Son propiedades más largas, sí. Y son propiedades y donde las personas, había uno que dicen es, bueno, no, mi cerca iba aquí la vuelvo a poner, ¿verdad? Entonces, donde tienen este conflicto con esa colindancia. Y en este proceso recordemos que no importa si es dueño o poseedor, ¿verdad? Entonces también pasa a veces que llega, no sé, una persona nueva al vecindario y dice, no, es que a mí me vendieron y hasta allá, entonces pum, moví la cerca hasta allá, ¿verdad? Entonces esa arbitrariedad de mover una cerca o un lindero sin el consentimiento, sin información a la otra persona, lo que da pie a este proceso sumario interdictal de reposición de linderos. Ahora, pregunta que me hago y tal vez los amigos que nos están escuchando, voy a cambiar el papel.
¿verdad? Si yo era el que tenía la posesión y llega alguna de estas situaciones que me amedrentaron o me sacaron, pero entonces, aprovechando este espacio en tiempos de justicia, si fuera el caso contrario, si yo soy el propietario y hay alguien que ingresó a mi propiedad, ¿qué es lo correcto, Jesús, para no caer precisamente en estos procesos? Vamos a ver, lo correcto siempre va a ser acudir al sistema judicial, ¿verdad? Yo nunca le recomiendo a las personas usuarias como tomar su justicia con las manos. No es algo, la violencia no genera nada bueno en realidad. Entonces, ante este caso que usted nos explica, don Jaime, que usted, digamos, es el dueño registral y otra persona está poseyendo mi propiedad, ¿verdad? Y podrían valorar dos temas, uno administrativo y otro judicial. ¿Cuál sería el administrativo? Bueno, un desalojo con la fuerza pública, ¿verdad? Ahí sí la defensa pública, depende del caso, no va a tener esa competencia porque es algo administrativo y no judicial. Sin embargo, igual procedo a explicárselo a las personas que nos escuchan. Y ya en vía judicial, yo como dueño registral, como propietario de una propiedad y alguien más se me metió, se me está poseyendo, lo que podríamos plantear sería una acción reivindicatoria, que lo hemos visto también muy por encima, ¿verdad? Pero esa acción reivindicatoria es cuando yo, dueño registral, o Jaime, dueño registral, lo que va a solicitarle a un juez es que le reivindique ese derecho de propiedad que fue despojado, ¿verdad? Donde yo o usted, dueño registral, le va a solicitar al juez, es que tal persona me despojó, ya sea de mi propiedad o de una parte de mi propiedad, y yo le solicito se me reivindique ese derecho que yo tengo como propiedad. Solo que esa acción reivindicatoria ya no sería un proceso sumario. Sí, ya es un proceso más extenso. Ya es un proceso ordinario. ¿Por qué? A diferencia del sumario interdictal, que era un proceso rápido, ágil, que lo que busca es la posesión, en una acción reivindicatoria lo que vamos a buscar definir es el propietario. ¿Ya? Perfecto, posesión, sí, claro. Propietario. Sí. Entonces, bueno, es un tema, ¿verdad? Aquí yo por eso lo dije al inicio de este espacio, don Jesús, y usted por la experiencia que tiene también donde ha trabajado en tema agrario, es muy importante, no lo diría es importantísimo que las personas dueñas de terrenos, especialmente cuando son muy grandes, extensiones muy grandes, no descuidar para evitar precisamente, sería prevención de todos estos procesos. Jesús, ¿qué recomendarle a las personas que tienen propiedades? Bueno, generalmente existen muchos mecanismos jurídicos, ¿verdad?, donde tal vez lo que vienen a proteger es como ese derecho a propiedad generalmente, y el más conocido es como un tema de contratos de arrendamiento, por ejemplo, ¿verdad?, donde o un contrato de que alguien vaya a cuidar la finca, ¿verdad? Esos contratos no dan posesión, ¿verdad? Porque ahí lo que hay es un contrato, ¿verdad? Ya no entra una figura de posesión, o la posesión no sería acorde a sus atributos porque hay una figura de un contrato. Pero si no fuera este el caso y si fuera otra persona que sí se introdujo a su propiedad por un estado de necesidad o por todas las otras situaciones que se consideran, sí lo que ven ampliar es como estas acciones reales. Y generalmente, digamos, un buen consejo es como tratar de visitar cada cierto tiempo las propiedades, ¿verdad? Caso contrario, ¿verdad? Porque nosotros como profesionales en derecho, obviamente siempre vamos a llevar una estrategia de la persona que se acerca a nuestras oficinas y nos comenta la situación, y nosotros podemos decirle cuál es el mecanismo, la estrategia que se debe plantear. Pero muchos de estos casos, don Jaime, el introducirse a una propiedad, al hacer actividades, es por un mismo estado de necesidad de las personas,
¿verdad? Yo no creo una persona si no tiene ningún problema y tiene su casa y todo lo demás, voy a meterme a esa propiedad, perdón, francés, porque me dio la gana, ¿verdad? No, es porque siempre va de la mano un estado de necesidad, y por lo menos nosotros en materia agraria, ¿verdad? Y los principios del derecho agrario, que por lo menos hay varias revoluciones, la de Italia, la de México, y había un personaje mexicano, Zapata, que lo que nos decía, y bueno, en la Revolución Mexicana, lo que decía era que la tierra es para quien la trabaje, es para quien la cultive, ¿verdad? Entonces son dos posiciones totalmente diferentes, digamos. Puede ser que sí, que sea un propietario registral y que tenga todas las seguridades jurídicas de que ahí nadie se va a meter, pero por otro lado, hay una situación social donde una persona lo que ocupa es trabajar esa propiedad, ocupa cultivarla y ocupa salir adelante de los cultivos o la actividad agraria que haga en esa propiedad. Entonces, son dos figuras totalmente diferentes entre mis principios agrarios, ¿verdad? Yo siempre voy a optar por la persona o que la tierra es para cultivarla, es para trabajarla. Pero igual, o sea, las personas usuarias, independientemente si son de un lado o del otro, si son propietarios o si son poseedores, podrían acercarse a la defensa pública y nosotros, o todos los profesionales en derecho, que dicho sea de paso, son todos especialistas, gracias a Dios, en derecho agrario y ambiental, van a hacer su mejor trabajo, su mejor labor para defender los intereses de esa persona usuaria que se acerque a la oficina. Ya para ir cerrando, porque siempre estos espacios son interesantes, ¿verdad? Para ir conociendo y desde luego que nuestros radioescuchas también conozcan todas estas materias legales. Retomemos el tema de los plazos. Yo creo que usted dio dos plazos muy importantes, ¿verdad? Para las personas en todos estos temas de sumarios interdictales. Recordar esos dos plazos, Jesús. Okay. La caducidad 3 meses y el plazo de contestación, que ese sí no lo dije, pero para mí es uno de los más importantes, es 5 días. O sea, solo tenemos 5 días para contestar una demanda interdictal. Entonces, el plazo es muy corto. Entonces, ojalá las personas que me escuchen tuvieran una situación así, el día después de que lo notifiquen o el mismo día, se puedan acercar a las oficinas de la defensa pública, digamos, con el nuevo código, solicitar ahí la defensa en las instalaciones de la defensa o en el juzgado agrario, ¿verdad?, hacer esta solicitud. ¿Por qué? Porque ese plazo de 5 días es muy corto, ¿verdad? Y se debe hacer una buena estrategia de defensa. Claro. Se debe tomar en cuenta cuáles son las personas, los testigos, qué prueba vamos a tener, porque es importante las personas testigos dentro de un proceso interdictal, porque esas personas nos van a demostrar si la persona estaba en posesión, desde hace cuánto estaba en posesión y cómo la otra persona hizo esa perturbación o cómo hizo ese despojo, ¿verdad? Esos son dos elementos importantísimos que generalmente los vamos a tener que demostrar con la prueba testimonial. ¿Y si estaba haciendo labores agrarias? Totalmente, muy bien, Jaime. Aquí vamos aprendiendo todos, ¿verdad? Eso es algo muy importante, pero creo que sí, el principal llamado es a estar muy atentos, ¿verdad? Para el que es propietario, pero también usted lo decía y que es un principio que lo hemos escuchado mucho, el tema de necesidad. El tema de necesidad que tienen muchas personas para ganarse el sustento, personas que económicamente no están bien, ¿verdad? En su condición de vida no están bien. Así que, don Jesús, tal vez alguna conclusión que nos quiera brindar sobre todo este tema que hemos conversado en tiempos de justicia hoy. Gracias, don Jaime. Mi conclusión es prácticamente a las personas que nos escuchan o que no han tenido el placer de escucharnos y han escuchado a un vecino o algo, ¿verdad? Es acercarse cuando tengan un problema de índole agrario y acercarse a la defensa pública, ¿verdad? Creo que ahí todos los compañeros, que somos 17 a nivel nacional, ¿verdad?, ubicados en oficinas específicas para dar este verdadero acceso a la justicia, les van a dar una asesoría o recomendación de cuál es el caso o la protección que deben de hacer. La defensa pública creo que sigue siendo
sigue siendo y siempre ha sido un pilar fundamental en el derecho a la justicia y de acceso a la justicia del Poder Judicial. Muchas gracias, don Jesús. Gracias a usted. Y también, finalmente, para las personas que nos escuchan, donde quiera que estén, en nuestra página web defensapublica.poder-judicial.go.cr, también ahí pueden encontrar las oficinas de la defensa pública que tenemos en todo el territorio nacional. Ahí están los números de teléfono donde pueden escribir también, porque si tienen alguna consulta, hoy estamos con el tema agrario, pero también en relación a otro tema, ahí están los números de teléfono. Entonces, si usted vive en Pérez Celedón, si vive en la zona sur, en Limón, ahí están los números de teléfono de nuestras oficinas también, o en el caso de lo de Pérez Celedón, que conversamos hace un rato, pueden ir a buscar a don Miguel ahí en los tribunales de justicia en Pérez Celedón. Nos ha ganado el tiempo. Qué rápido pasa tiempos de justicia, ¿verdad? Para que todos aprendamos en materia legal sobre toda la rama. Recuerden que ahí están nuestros compañeros defensores públicos. Así que un abrazo para todos. Reiterar nuestra felicitación a todos los guanacastecos. Ojalá que la pasen bien, que disfruten, desde luego, para hacer este país más grande. Y recordar hoy, Día Internacional del Trabajo Doméstico. Un abrazo para todas esas mujeres que están haciendo esa importantísima labor. Termina Tiempos de Justicia. Bendiciones para todos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nadie tiene derecho a quitarnos la esperanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir con la ayuda de Dios. La Defensa Pública presentó Tiempos de Justicia. Los esperamos la próxima semana por Radio María 100.7 FM, llena de amor.